Dios les siga bendiciendo, hermanos. Vamos a pasar a la palabra, pues con ese mismo espíritu, hermanos, que sea Dios el que pues este día hable en nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable a través de su palabra, que Él nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Dios. Es cierto, es grande tu fidelidad, Señor. Padre, permítenos esta mañana, Señor, meditar en tu palabra. Permítenos, amado Dios, el poder estar atentos, Señor, a lo que tú quieres de nosotros, Señor. A lo largo de 10 semanas nos los has dejado ver, Señor. A lo largo de estas últimas 10 semanas tú has hablado, Señor, de tu misericordia, de tu bondad, Señor, de tu deseo porque seamos tus discípulos, amado Dios. Ahora, Señor, permite, Señor Jesús, que estemos atentos a tu palabra, Dios. Permite que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre, Señor. Pueda, Señor Jesús, bendecirnos esta mañana. Padre, en tus manos pongo esta palabra, Señor, para que tú le des vida, Señor. Para que, amado Dios, venga como un refrigerio en nuestras almas, Señor. Venga como ese alimento que nuestra alma necesita, oh Dios. Padre, en tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, han pasado 11 semanas de pláticas de discipulado, donde el Señor, donde Dios te ha mostrado pues su deseo de que seas su discípulo. Ha mostrado pues varias etapas por las cuales quieres pasar si realmente quieres ser discípulo de Dios, quieres ser discípulo del Señor, ¿verdad? Y hemos visto cómo Dios ha puesto delante de nosotros pues las condiciones para un discipulado, para ser discípulo. Hemos visto que no es lo mismo ser un creyente que ser un discípulo. No es lo mismo, sino que Dios es el que nos ha mostrado cómo es ser un discípulo. Pero también a lo largo de estas 11 semanas hemos visto que pues tenemos que renunciar a todo para ser discípulos. Tenemos que renunciar a todo, aún muchas veces a lo lícito, renunciando a todo por ser discípulo del Señor. El que no renuncia a todo lo que posee, dice la palabra, no puede ser mi discípulo, ¿verdad? Y posteriormente veíamos que hay impedimentos para ser discípulo de Dios, para ser el discípulo que el Señor quiere. No es fácil, no es sencillo. Tenemos que negar aún el estar con nuestra familia. Tenemos que negar los argumentos que nosotros pudiéramos tener delante de Él. Aún a veces veíamos como algunos que se emocionan al llamado, se emocionan al escuchar la palabra de Dios y le dicen: sí Señor, quiero todo contigo, pero primero déjame hacer esto, primero déjame despedir de mi familia, primero déjame mirar por mi familia. Y ese no puede ser discípulo de Dios, dice la palabra. Tenemos que mirar estos ejemplos que Dios nos ha dejado a través de la Escritura, ¿sí? Estos ejemplos que Dios nos muestra. También escuchamos que pues tú simplemente eres mayordomo. No son tuyas las cosas que tienes, no es tuyo la casa que tienes, no es tuyo el carro que tienes, no es tuya la familia que tú tienes. Tú debes de ser mayordomo y debes de pedirle a Dios la gracia para poder administrar eso, para poder administrar todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Somos mayordomos únicamente y un día le vamos a dar cuentas a Dios de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Veíamos también cómo el Señor quiere que crezcamos en la fe como discípulos, porque su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe no puede ser ese discípulo que el Señor está buscando. Posteriormente vimos que la oración en el discípulo es muy importante, hermanos. La oración en el discípulo, para que estés apercibido de lo que pudiera venir a tu vida, de lo que pudiera estar sucediendo a tu alrededor. Necesitas estar en comunión con Dios, necesitas tener una comunión constante con el Señor.
y esto solamente a través de la oración, una plática personal con Él a cada día. ¿Por qué? Porque si quieres ser discípulo, va a venir una guerra espiritual muy dura, muy difícil, hermano. Una guerra espiritual en la cual, si te descuidas, el diablo no va a tener compasión de ti. El diablo no va a tener compasión. Y veíamos un ejemplo de cómo cuando el pueblo de Israel se estaba preparando para ir a la guerra, cómo tenían que ir, no a la y se va, sino que tenían que ir bien dispuestos a luchar. Que no hubiera ese temor en sus vidas, que no hubiera ese miedo a perder la vida si fuera necesario. Pero también veíamos que el aliciente de Dios era: yo estoy contigo, yo voy contigo a esa batalla, yo voy contigo a esa lucha. Y veíamos que era promesa de Dios, y es promesa para ti y para mí. Pero veíamos también que no puede ir en esa guerra, no puede estar aquel que se acobarda a la mera hora, o aquel indeciso, o aquellos que no se mueven por principios sino por emociones. No pueden ir, veíamos en este estudio que dimos, ¿sí? Porque dice la palabra: no sea que contagies el corazón de tus hermanos, y tus hermanos también pasen por eso. Qué duro es ser discípulo de Dios, sí es cierto, porque es mucha la recompensa, es mucha la recompensa. Posteriormente vimos el discípulo y el matrimonio, y cómo Dios ha dejado muy claro la responsabilidad del varón hacia la esposa. No estamos sacándonos de la manga que es el primer ministerio que Dios te dio, ¿sí? Sino que Dios así lo estableció. Dice que tienes que amar a tu esposa como Jesús ama a su iglesia. ¿Y cómo la ama? Al grado de que se dio por ella, murió por ella, se sacrificó por ella. Tú lo estás haciendo en casa, ¿no? Tú y tu esposa lo saben. Hace 8 días mirábamos las prioridades del discípulo, donde quedan bien establecidas las 4 prioridades para el discípulo, para aquel que realmente quiere ser discípulo de Dios, quiere ser discípulo de Cristo. Hay 4 prioridades que no podemos brincarnos, hermano. No podemos hacerlas a un lado, ahí están establecidas. Les poníamos el ejemplo de la fuente, como bien desarrollado nos deja ver cuál es el propósito del discípulo, cuáles son sus prioridades. Bueno, pues hoy llegamos al fin de estas 11 semanas. Para algunos fueron unas semanas muy largas, a lo mejor hasta tediosas para algunos. Para otros fueron unas semanas cortas y muy bendecidas, ¿sí? Porque así lo has expresado, ¿sí? Pero llega el momento, pues, de que estas pláticas de discipulado lleguen a su fin. Llega el momento en que se terminen. Y ahora como siempre actúa Dios, hermano, como siempre lo hace, hermanos, ¿sí? Él ya te plasmó las condiciones para el discipulado. Él ya te las dijo, ya te dijo lo que tienes que hacer. En otras palabras, Él ya hizo su parte. Ahora toca a ti responder. Ahora te toca a ti contestar. Bueno, pues antes de que tú contestes, antes de que tú respondas, vamos a poner delante de ti el costo de ser discípulo. Esta es la última plática, el costo por ser discípulo de Jesús. No queremos que en un momento de emoción digas amén. No queremos que en un momento de emoción afirmes que sí lo vas a hacer, y cuando te des cuenta del costo no estés dispuesto a pagarlo. Cuando venga esa lucha, venga esa prueba, no estés dispuesto a pagarlo, hermano. Entonces es mejor que calcules el precio, que calcules el costo, porque el Señor Jesús, hermano, nunca trató de engañar a los hombres, ¿sí? Nunca los trató de motivar para que hicieran una confesión de fe, una profesión de fe ahí de labios. Nunca lo hizo el Señor Jesús. Tampoco
trataba de conseguir una gran cantidad de discípulos, una gran cantidad de gente detrás de él, una gran cantidad de seguidores, predicando un mensaje popular. O sea, no hablaba de esa manera el Señor Jesús. No daba un mensaje popular para que la gente se volcara sobre él. Por el contrario, hermanos, por el contrario, él cada que veía una multitud detrás de él, cuando veía que la gente se arremolinaba detrás de él, siempre, a ver, espérense. Este es el costo, eso es lo que tienen que hacer. Y en este pasaje que vamos a agarrar como base, pues también pasa lo mismo. Antes de que la gente estaba caminando detrás de él, dijo, espérense, miren, estas son las demandas del Señor. Esto es lo que necesitas hacer si realmente quieres ser mi discípulo. Lucas 14, 28. Le vamos a dar lectura desde el 25, hermanos, ¿sí? Lucas 14, versículo 25, dice la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fijémonos cómo el Señor ve a una multitud que iba detrás de él, a una multitud que quería seguirle, ¿sí? Entonces, vemos que el Señor primero les advierte lo que tienen que hacer. Primero les dice: miren, tengan cuidado, no sea que por una emoción tomen una decisión equivocada. ¿Quieres ir en pos de mí? Calcula el costo. Calcula el costo porque el precio es muy alto. Y es lo mismo que nos dice hoy el Señor. Es lo mismo que te está diciendo a ti. Calcula el costo, ¿sí? Porque el Señor Jesús está diciendo: mira, te está poniendo delante lo familiar y también lo material. Te está poniendo delante de ti a la familia, ¿sí? Y aún tu propia vida. Tu propia vida pudiera ser el argumento para darle el segundo lugar. Hace un momento que estábamos cantando se me venía a la mente un ejemplo. Fijémonos que a veces nos emocionamos y decimos amén a todo, y cuando se viene el tiempo de cumplirlo, ya no decimos amén, ya no hacemos lo que nos corresponde, porque a veces al calor de la alabanza de hoy, que estuvo muy preciosa, le decimos: sí, Señor, tú lo eres todo para mí, sí, Señor, tú eres Dios. Pero resulta que cuando viene la lucha, viene la prueba, hacemos como decían estos varones allá en Lucas 9, del 60 en adelante. Dice: sí, Señor, pero primero déjame ir a despedir de mis padres. Sí, Señor, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y a veces le decimos: Señor, tú eres fiel, por tu fidelidad estamos aquí. Y la fidelidad nuestra, hermano, la fidelidad tuya, la mía. Porque a veces, hermano, decimos: quiero ser fiel, pero cuando se viene el problema, cuando se viene el estorbo de no querer o no poder asistir a una reunión, dejamos en segundo lugar a Dios. Al Señor lo hacemos a un lado y ponemos en primer lugar el trabajo, la escuela, la familia,
la escasez material, pudiéramos decirlo. Y yo me ponía a pensar hace un momento, les decía, ¿cuántas veces en un trabajo, oílo bien, en un trabajo que está bien ordenado, que tiene sindicato o que tienes la responsabilidad de asistir a cada día, ya seas maestro, ya seas obrero, ya seas profesionista, si eres disciplinado y si hay disciplina en esa empresa, ¿cuántas veces te permiten faltar en un año a ese trabajo? Por ley 3 veces. Por ley 3 veces en un año. En un año, ¿cuántas veces faltas a una reunión que tú sabes que te has comprometido? Por eso el Señor Jesús les decía a los discípulos, miren, espérense. Y a toda la gente, dice, porque iban multitudes detrás de él, espérense. ¿Quieren seguirme? Bueno, tienen que hacer esto, ¿sí? No puedes poner un argumento y dar el segundo lugar a Dios, ¿sí? Tienes que llevar tu cruz a cada día, ¿sí? Tiene que verse esa cruz sobre el discípulo. Y esto creo que ya quedó bien claro, hermanos. Esto que creo que ya que en la mayoría de nosotros ya lo sabemos. Ay, es que eso ya lo sabemos. Jesús, en este ejemplo que tomamos en este pasaje, compara la vida cristiana con una edificación y con una guerra. Está tomando 2 ejemplos muy prácticos, ¿sí? Y sería un total desatino para cualquier persona comenzar a construir, comenzar a edificar una torre o una casa, a menos que uno se asegure que esté seguro de tener los medios, de tener los fondos suficientes para acabar esa construcción que vas a iniciar. Está poniendo un ejemplo muy práctico. De otro modo, la estructura sin terminar, ahí va a quedar. Ese edificio, esa casa, ahí van a quedar como un monumento a la falta de previsión. Ahí van a estar plasmados y van a decir, empezó a construir y no pudo terminar, ¿sí? Entonces, pues cuán cierto es esto, hermanos, de antes de tomar una decisión, meditarla. Antes de tomar esa decisión para Cristo, a lo mejor en el cálido ambiente de la alabanza, en el cálido ambiente de una campaña, un emotivo mensaje de evangelización, ahí donde te mueven los sentimientos, o de un servicio muy bendecido también, y abres tus labios y le dices, sí, Señor, yo me comprometo, y cuando te das cuenta, ya te amarraste por ti mismo, con tus propios labios, ¿sí? Y es una cosa hacer eso, pero es algo completamente diferente. Negarte a ti mismo, ¿sí? Tomar tu cruz cada día y seguir en pos de las pisadas del Señor Jesús. Llevar esta carrera cada día, en mal tiempo y en buen tiempo, cuando te está yendo bien y cuando te está yendo mal. Ahí cuando hay escasez también, Señor, en tu nombre vamos a ir, ¿sí? En tu nombre vamos a hacer esto, en tu nombre vamos a hacer aquello. O cuando has tenido la pérdida de un familiar, cuando el dolor ahí está en el alma, o cuando el dolor físico llega a tu vida, porque a veces nos duele un pie y dices, no voy, me duele una mano y no puedo ir, o me duele la cabeza y no puedo. Y todo ese tipo de pretextos tú sabes si los has dicho o no los has dicho, hermano. Entonces necesitamos calcular el costo, necesitamos estar conscientes del compromiso que queremos echarnos con Dios, ¿sí? Porque allá afuera, hermanos, el mundo está al acecho, y tristemente por algún extraño instinto la gente, tu familia no alcanza a entender a veces las decisiones que tú tomas. Por algún extraño un extraño instinto la gente está mirando aquello que tú haces, ¿sí? Y a veces nosotros contribuimos a ello porque no pensamos que la vida cristiana o es todo o es nada, y no hay más. Pero cuando el mundo ve a un cristiano, hermano,
ve a un cristiano cabal, ahí esforzándose en hacer la voluntad de Dios, puede criticarlo, hermanos. Y está cierto que lo critican, puede despreciarlo también, ¿sí? Puede mofarse, puede burlarse de esa persona que trata de hacer, o que se esfuerza en hacer la voluntad, no trata, sino que se esfuerza, y lo puede ridicularizar y puede decir, mira, este es muy, muy radical, este es muy legalista, ¿sí? Pero sabes una cosa, esa persona que está criticando al hermano o a la hermana, aunque lo vea de esa manera, interiormente siente un profundo respeto por esa persona, porque sabe que se esfuerza, porque sabe que valientemente toma en serio el camino de Dios, porque sabe que valientemente se entrega a Cristo. Y sí, puede hacer mofa de él, pero interiormente sabe que esa persona es seria. Y a lo mejor tú lo has vivido, pero todo lo contrario, hermano. Cuando el mundo ve a un cristiano titubeante, a un cristiano mediocre, ¿sabes qué siente el mundo? ¿Sabes qué siente el familiar? ¿Sabes qué siente el amigo? Desprecio, se burla. Este quiere ser santo, quiere ser cristiano, ¿sí? Y mira, comenzó pero a edificar, comenzó queriendo hacer un edificio y no pudo acabar. Comenzó buscando esa santidad, buscando esa llenura de Dios, ¿sí? Cuando se convirtió, hizo o causó gran conmoción, ahí cuando se entregó a Dios, cuando se convirtió. Pero sabes una cosa, al paso del tiempo nos damos cuenta que no es diferente a nosotros, es igual o peor que nosotros. Y así lo han expresado y así lo dicen, ¿sí? Comenzó corriendo, comenzó involucrándose en muchas cosas, ¿sí? Pero ahora está igual que nosotros, o peor que nosotros muchas veces, dice, ¿sí? Por eso el Salvador le decía a la multitud, le decía a los discípulos, mira, es mejor que calcules el costo. Es mejor que calcules el costo, no sea que tomes decisiones sin antes calcular este precio que tienes que pagar, ¿sí? No tomes decisiones al calor de la emoción, no tomes decisiones en la carne, o porque te diga el hermano, tú ya estás bueno para esto, tú ya estás bueno para bautizarte, tú ya estás bueno para servir. No, hermano, que sea Dios el que te hace el llamado, que sea Dios el que te está atrayendo hacia Él, no sea que vayamos a ser ese ejemplo para mal y no para bien, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros conocidos, ¿sí? Por eso les decía, calcula el costo. ¿Quieres hacer una construcción grande? Calcula el costo. ¿Quieres tomar una gran responsabilidad en el reino de Dios? Calcula el costo. No sea que te quedes a la mitad de la construcción y la gente se burle de ti, ¿sí? El segundo ejemplo que toma el Señor es de un rey que va a declarar la guerra a otro, ¿verdad? Y vemos como en el versículo 31 del pasaje que tomamos, dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Pensemos, ¿no sería sensato que primero este rey calculara con sus 10,000 soldados, a lo mejor sí muy esforzados, a lo mejor sí esos 10,000 soldados los tienen alta estima, los tienen muy bien preparados, pero sería bueno que calculara si puede derrotar a aquel que viene con el doble de soldados contra él? El Señor Jesús nos está diciendo lo mismo. Calcula el costo, no sea que a la mitad, ¿sí? A la mitad te des cuenta que no vas a poder salir adelante, porque este rey
que ve que el otro viene con 20,000, pues es muy absurdo que él declarara primero la guerra, ¿sí?, para luego considerar esa decisión, dice la palabra de Dios. Cuando ya los ejércitos estuvieran frente a frente, y mejor le diría, no, ¿sabes qué? Mejor no, mejor me arrindo, mejor ya no quiero. ¿Y qué tendría que hacer? Lo único que le quedaría sería sacar su bandera. Pues la lucha que tú y yo tenemos, la lucha que quieres entablar, no es una exageración compararla con una guerra real. No es una exageración, hermano. Comparar la vida cristiana de un discípulo con la guerra. Hay crueles enemigos en este camino. Te esperan crueles luchas. Te esperan crueles enemigos allá afuera. Ahí dentro de tu casa, ¿sí?, en ti mismo, en tu mente. El mundo es cruel, hermano, y el diablo es más. La carne se opone a entregarse a Dios, se opone a hacer la voluntad de Dios. El diablo pone ideas, pone pensamientos en tu mente, ataca la mente. Hay un libro de David Wilkerson que se llama Mi guerra interior. Es un libro pequeñito, está muy bueno, y es la lucha que el cristiano tiene con la carne. Porque a veces, hermano, no siempre estás a lo mejor hasta allá arriba, casi queriendo llegar al cielo, ¿no? Hay desaliento, porque ves que a lo mejor a lo largo de este caminar se va quedando uno, se va quedando otro hermano, o se va quedando uno de tus hijos, o se va quedando una de tus hijas, o se va quedando tu papá, ¿sí? Ahí hay, como en la guerra, hay derramamiento de sangre, ¿sí? Hay sufrimiento, hermano. Hay sufrimiento porque, pues, a veces esta carne se resiste a hacer la voluntad de Dios. Hay sufrimiento porque a veces la familia inconversa no entiende el camino de Dios. Y es duro cuando uno de tus seres queridos te hablan mal de Dios, te hablan mal de Jesús, te hablan mal de tu cristianismo, por tu religiosidad, te dicen. Entonces hay dolor, hay sufrimiento, ¿sí? Hay largas horas ahí clamándole a Dios en tu recámara o en la vigilia de la noche, pidiendo por ese ser querido que tú sabes que no quiere nada de Dios, o que te dice que sí, pero que no hace la voluntad del Señor. Y eso desgasta. Y eso, hermanos, estás ahí pidiéndole por ese compañero de trabajo, por esa hermana, por ese compañero de escuela que tú conoces, o por ese que se dice cristiano y tú sabes que no anda haciendo la voluntad de Dios, o por ese amigo, por esa amiga que tú tanto quieres. Y ahí hay desvelo, hay dolor, hay sufrimiento para poder estar clamando por ellos. Y muchas veces te la pasas clamando, te la pasas orando, y anhelas que ya pudiera ser de día, y anhelas que ya pudiera amanecer para a lo mejor cambiar de chip y ya poder estar haciendo otra cosa, entregarte a tus quehaceres. Anhelas que amanezca. Hay lágrimas, hay fatigas, hay pruebas, y hay que morir diariamente si quieres ser discípulo de Dios, si quieres ser discípulo de Jesús. Y esto es una realidad, hermano, para aquellos que han tomado la cruz, para aquellos que han dicho sí quiero hacerlo. Es una realidad, a menos de que no lo estés viviendo, hermanos, a menos de que no lo estés pasando, pero esta es una realidad en la vida de Dios. Cualquiera que quiere seguir a Cristo debe recordar el Getsemaní. Ahí cuando Cristo se dobló de rodillas y le pidió al Padre, y ahí estaba orando, y las gotas de sudor se convirtieron en sangre. La angustia que él tenía, mas sin embargo, él siguió adelante, ¿sí? El que quiera ser discípulo del Señor tiene que recordar ahí el sacrificio que el Señor hizo. Tiene que recordar esa cruz del Calvario ahí donde se mofaban de él,
¿sí? Ahí donde estaba Él crucificado, y más, sin embargo, Él dijo: perdónanos, porque no saben lo que hacen. Eso es tomar la cruz, hermano. Eso es querer pagar el costo. Eso es querer calcular cuánto me va a costar el seguir a Jesús. Porque es un asunto, hermanos, de absoluta entrega a Jesús, esto que te estoy diciendo. O también puede ser de una derrota lamentable, con todo lo que trae detrás, cuando tomas una decisión equivocada y no terminas de construir, y no terminas lo que tú te has propuesto. ¿Sí? Sería toda una desgracia y burla para Cristo y para tu persona que no pudieras llegar al final de la carrera, que no pudieras ver alcanzado el propósito por el cual Jesús te está llamando. Bueno, con estas dos ilustraciones, hermanos, el Señor Jesús advirtió a sus oyentes. Les estaba advirtiendo el peligro de hacer una decisión impulsiva, una decisión al calor de la emoción para ser sus discípulos. Él no les estaba prometiendo grandes propiedades, grandes riquezas, ¿no? Él podía prometerles persecuciones, tribulaciones, desastres a lo mejor también, y ellos tenían que calcular el costo. Tenían que calcular el costo. ¿Cuál es el costo? Ya lo vimos, pero vamos a ver el versículo 33 de este mismo capítulo, Lucas 14, 33, dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Que no renuncia a todo. Ponle el nombre que quieres. Es que mi casa, es que mi pueblo, es que mi familia, es que mi hijo, el nombre que quieras. El costo es todo lo que el hombre tiene y todo lo que es. Esto es lo que significa para Cristo cuando estuvo diciendo estas palabras, cuando Él dijo estas palabras. Todo es todo, ¿sí? No puede su significado ser aligerado o ponerlo más liviano. No, hermanos. Para aquellos que quieren seguirle, esto es el costo de ser su discípulo. Renunciar a todo lo que posee, y aún a tu propia vida, dice la palabra de Dios. Imagínate si el Señor Jesús, que era rico más que todo lo que te puedas imaginar, todo aquello que te imagines no se compara con lo que Él posee, voluntariamente se hizo pobre. Voluntariamente se hizo pobre, hermanos, dice la palabra. ¿Tú crees que para ser discípulo, que sus discípulos ganen la corona por un medio menos costoso que este? Entonces vemos cómo el Señor Jesús a cada momento recordaba el costo por seguirlo a Él. Y el Señor concluye con la enseñanza con dos verdades más. Concluye el Señor este pasaje con dos verdades más. Y ya muchos ya las hemos escuchado, ¿sí? El versículo 34 y 35 dice así: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjate, en aquellos tiempos, en los tiempos de nuestro Señor, no se disponía como hoy, que puedes ir a la tienda y comprar una bolsita de sal ya pura, ya limpia. No, en aquel tiempo ellos tenían que limpiarla, ellos tenían que trabajarla, ¿sí? No como hoy que ya la tienes a la mano, ahí en tu mesa. No, en aquel tiempo no. La sal de ellos contenía muchas impurezas, traía arena y muchas otras impurezas que traía, ¿sí? Entonces era posible que esa sal perdiera su sabor, y si esto pasaba, pues ya no se podía usar para nada. ¿Sabes qué hacían? Lo único en que podía servir era que, como siempre sacaban la sal del agua, entonces la sal que ya no servía, iban haciendo un sendero para llegar a donde estaba la sal limpia.
Entonces con la sal sucia hacían un sendero, una veredita, y por ahí caminaban para que no pasaran por el agua. Hacían esa veredita y los hombres pues la pisaban. O sea, no servía más para que se usara esa sal, pero sí servía para que los hombres la pisaran. O sea, se cumple lo que dice Mateo 5, versículo 13. Fíjate lo que dice Mateo 5, versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, si se contamina, ya no sirve. Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, pisada por los hombres. Pero ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Ustedes son la sal de esta tierra. Ustedes son la sal de esta tierra. Pero si pierden ese sabor, si pierden esa santidad con que el Señor Jesús está llamándolos, no van a servir más para nada. Y pone el ejemplo, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, para que los demás hagan burla de tu vida. Entonces la aplicación de esta ilustración es clara. Hay un propósito principal en la existencia del discípulo, de ese discípulo cristiano. El propósito principal es glorificar a Dios mediante una vida que se presenta en sacrificio a Él, en sacrificio vivo, en sacrificio racional. Sí. Pero dice la palabra, pero si pierdes esa mentalidad, si pierdes esa santidad, únicamente va a servir la vida para ser echada afuera y hollada por los hombres, hollada, pisada. ¿Y cuántas veces hemos visto testimonios de personas que empezaron a caminar con mucho deseo, con mucho vigor, el camino de Dios, y al cabo de años cayeron, tropezaron, se fueron al mundo, y hoy su estado, hermanos, su estado es peor que el de un incrédulo. Su estado viene a ser la burla de los demás. Este fue cristiano, esta fue cristiana, y hoy la ves entregada a la lujuria, al vicio, y muchos de ellos terminan en las calles, viviendo en las calles. La palabra de Dios se cumple. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué va a servir? Así es la vida del cristiano. Entonces, el propósito de la vida de un discípulo tiene que ser glorificar a Dios mediante esa vida que Dios le está permitiendo. ¿Sí? El discípulo puede perder esa santidad haciendo tesoros aquí en la tierra. Puede cambiar su visión acerca del reino de Dios buscando los tesoros aquí en la tierra, proveyendo para su propia comodidad y placer, proveyendo para su propio yo personal, tratando de ganar fama, tratando de ganar a este mundo. ¿Y sabes qué? Prostituyendo su vida y sus talentos que Dios le ha dado. ¿Cuántos talentos hemos visto que Dios ha puesto en las manos de la gente? Y muchos de ellos los hacen a un lado. ¿Por qué? Por buscar la fama, por buscar el dinero, por buscar lo material en este mundo. Y ese talento que Dios te dio ahí queda enterrado. Y ese talento se ha olvidado. Si el discípulo del Señor, si el discípulo cristiano yerra en la decisión, yerra en el propósito principal de su vida, hermano, va a errar en todos sus caminos, en todos sus caminos. Y entonces sí, no va a ser útil. Entonces no va a ser útil. Su destino va a ser como la sal insípida, como esa sal que es hollada bajo el pie de los hombres, bajo este mundo, las burlas, el desprecio, el escarnio. Si se pierde esa visión en la vida del discípulo. Por eso el Señor Jesús, por eso al final deja esta otra verdad, deja esta verdad muy clara. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, ¿ay, acaso los demás estaban sordos?
¿Acaso las personas que le seguían no tenían oídos? No. El Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Muchas veces el Señor, después de haber hablado, de haber dicho algo duro, añadía estas palabras, hermano. Estas palabras que nos dejan muy en claro que el Señor Jesús sabía, conocía los corazones. Es como si Él hubiera sabido que no todos los hombres las aceptarían. ¿Cómo Él puede ser? Él sabía que estas verdades a muchos se les iban a hacer radicales, a muchos se les iban a hacer exageradas, a muchos pudieran decirlo, pues ya lo leímos, ya lo escuchamos, ya lo sabemos. Y el Señor Jesús lo sabía. Por eso Él dice, el que tiene oídos para oír, se es independiente. Entonces, Él sabía que mediante sus argumentos tratarían de suavizar su mensaje, tratarían de suavizar su palabra, tratarían de suavizar sus demandas, sus exigencias tan tajantes y tan claras que Él tenía para aquel que quisiera ser su discípulo. Y Él lo sabía. Por eso les dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Pero también sabía que había corazones abiertos, que hay gente sencilla que quiere seguir a Jesús. También sabía que hay jóvenes que desean ser discípulos de Dios, que hay adultos que desean mejorar su cristianismo y entregarse completamente a Dios. Y que dirían, sí Señor, se inclinarían ante sus demandas, reconociendo que son dignas de Él. El Señor Jesús lo sabía. El Señor Jesús sabía que había gente dispuesta a calcular el costo, dispuesta a pagar ese precio. Por eso el Señor Jesús deja la puerta abierta. El que tenga oídos, dice. O sea, no es obligación, no es forzoso. El que tenga oídos, dice, para oír, oiga. Él lo sabía. Él lo sabía y deja esta gran puerta abierta, hermanos. ¿Sí? Entonces, los que oyen son aquellos que calculan el costo. Están dispuestos a convertirse en sus discípulos con un objetivo muy claro. Ojalá tú lo tengas, ¿sí? Muy claro, seguir sus pasos de Él, seguir las pisadas de Él, caminar por donde Él caminó, en todo tiempo, hermano, en cada día de su vida, en cada día de su existencia. Buscan cada día parecerse más a Él. Esa es la vida del discípulo. Esa es la vida de la discípula que quiere hacer la voluntad de Dios. Y que su objetivo sea el que cada día Jesús se vaya reflejando en tu vida. En donde quiera que andes, en donde quiera que te pares, tú sabes que tienes una responsabilidad. Representar a Cristo Jesús. Y el Señor Jesús sabía. Por eso les dejaba muy en claro: ¿quieres ser mi discípulo? ¿Sí? Aquí está el costo. Este es el costo. Y a lo largo de estas últimas semanas hemos podido ver cómo Dios nos ha ido llevando, cómo Dios nos ha trazado todo lo que Él pide y todo lo que demanda de ti. Y tú has visto cuáles tienen que ser tus prioridades como padre, como esposo primero, pero sobre todas las cosas, cómo tienes que tener tu relación con Dios. Si no hay esa relación con Dios, si no hay esa prioridad de poner a Dios en primer lugar, mira, podrás hacer muchas cosas, podrás servir aquí y allá, al final no te va a alcanzar para terminar la construcción. El Señor Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que Él quiere de cada uno. Lo hemos visto, lo hemos analizado. Te toca a ti la respuesta, hermano. Hoy te toca a ti la respuesta. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer con estas 11 pláticas que tuvimos a lo largo de estas pláticas de discipulado? ¿Qué es lo que vas a hacer con esa verdad que tú entendiste y que no has puesto por obra? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios ha hablado a tu vida a lo largo de estas últimas 11 semanas?
semanas. Hermano y hermana, que sea el Espíritu Santo, hermano, llevándote a reflexionar, llevándote a meditar, llevándote a mirar si sí quieres ser discípulo del Señor. Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el Señor también dejó abierta la puerta para el que quiera negarse. El que tenga oídos para oír, oiga. Medita un momento, hermano, y que sea el Espíritu Santo que amplíe lo que un servidor no alcanzó a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Padre, porque ha sido tan claro, Señor, a lo largo de estas últimas 11 semanas, Señor, qué es lo que quieres y qué es lo que demandas de cada uno de nosotros, Señor. Padre, sé tú en esta hora, Señor, ministrando a mi hermano, llevándolos, amado Dios, a meditar en la verdad que entendieron o en las verdades que entendieron a lo largo de este tiempo, Señor. Pero tu palabra ha sido muy clara, Señor. ¿Queremos ser discípulos tuyos? ¿Queremos tomar la cruz? ¿Queremos negarnos a nosotros mismos? ¿O qué queremos hacer, Señor? No sea que nos vaya a pasar lo que la sal. Perdamos el sabor, perdamos el disfrutar tu presencia, el disfrutar tus mandamientos, el disfrutar tu palabra, el disfrutar la comunión contigo, amado Dios. No permitas que perdamos, Señor, el amor los unos con los otros, la comunión entre nosotros, la coinonía, amado Dios. Tu Espíritu Santo venga, Señor, y abra nuestros oídos, Señor, a lo que hemos escuchado esta mañana, Señor. Tú lo puedes hacer, amado Dios. Padre, ayúdanos y llévanos hasta el final, amado Dios, porque aún nos falta mucho camino por recorrer, Señor. Pero, amado Dios, sobre todas las cosas, llévanos a estar cada día, Señor, preparados para lo que tú tengas destinado para nuestra vida, Señor. Vivir a cada día, Señor, como si este día fuéramos a ir a tu presencia, como si este día nos llamaras a tu presencia, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, porque eres bueno con nosotros. Y no quieres que ninguno se pierda, amado Dios. Pero también tú dejas la puerta abierta. El que tenga oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Jesús, Señor de la creación, tiene forma que Dios se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro sin mancha, entre nosotros vivió y a sí mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta tu vida entregar en una cruz terminal. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dios a lo sumo lo exaltó, su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús,
Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo Padre, que seas tú, amado Dios, motivándolos, Señor, motivándolos a seguirte, amado Padre. Que seas tú, amado Dios, el que nos lleve a tomar las decisiones adecuadas, las decisiones correctas, Dios. Tu bondad y tu misericordia sea con cada uno de mis hermanos, Señor. La dirección de tu Espíritu Santo, Señor, les guíe a caminar en tierra de rectitud, Señor. Porque al ver, Señor, tu grandeza, al ver tu santidad, Señor, Padre, miramos nuestra vida y decimos, ¿quiénes somos nosotros para que te acuerdes de cada uno, Señor? Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos, amado Dios, a ser ese discípulo, esa discípula que tú estás buscando en este lugar, Señor. Ayúdanos a ser ese instrumento, amado Dios, que tú quieres usar en nuestras casas, en nuestras familias, para la gloria tuya. Gracias, gracias, amado Dios, porque sea una cosa, tu palabra no va a regresar vacía. Muchas gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.